noches, amigos, y gracias por estar acompañándonos en este programa siempre especial del Bar de Patico, ahora el show de Patico. El tema de que si Nicaragua está preparada para los retos actuales, estos retos que nos están planteando, es un asunto que nos concierne a todos. La educación en todos sus aspectos y en todos sus niveles tiene años de estar siendo cuestionada, esculcada y criticada. Todo esto con el objetivo de autocalificarnos nosotros, evaluarnos, a ver cómo estamos en el contorno con nuestros vecinos aquí en Centroamérica. Esta noche tendremos una charla con el representante de una de las instituciones religiosas educativas de mayor prestigio mundial y sobre todo mayor prestigio aquí en Nicaragua y Centroamérica. Sin ánimo de polemizar, más bien de contribuir a esta charla pública que existe en todos los hogares nicaragüenses, quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a la visita que tengo con el hermano Manuel Estrada. En el marco de estos 100 años que tiene la SAIE de estar contribuyendo a lo mejor de la sociedad nicaragüense. No se pierdan de este programa, los espero en unos minutos. Ya volvemos. Gracias, amigos, por atender la invitación de este programa tan especial sobre la educación en Nicaragua. Como les decía, nos acompaña el hermano Manuel Estrada, de origen español, pero creo que ella es nica. Vamos a preguntarle. Él es exdirector de la SAIE y es el coordinador de una misión muy especial aquí en Nicaragua ahorita, que es la formación de la Asociación Nacional de Exalumnos de la SAIE. Hablar del currículum del hermano Manuel Estrada es cosa seria, pero creo que todo Nicaragua lo conoce. Son miles y miles de personas las que hemos tenido la suerte de haber gozado sus enseñanzas. Yo estuve con él en el Colegio La Salle de León, es mi profesor, y uno de tantos. Reconocido en el país. Un gran gusto para mí charlar con él sobre unos aspectos muy interesantes que sé que nos interesan a todo Nicaragua. Señoras y señores, hermano Manuel Estrada.
Gracias, Patico. Bienvenido, hermano. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí, hombre. ¿Cuánto tiempo? Hace casi 50 años que nos conocimos en León. 50 años. Casi 50 años ya. Me hizo sentir viejo. Ese Así era el que estaba en primaria. Yo ya, ¿verdad? No, estabas en segundo año. ¿En segundo año ya? Sí. Bueno, diga casi. Casi, falta un poquito. ¿Cuánto tiempo, verdad? Sí. ¿Y qué transformación? 100 años, hermano. 100 años del Colegio La Salle de León y 100 años del Instituto Pedagógico de Managua. Dos obras, pues, yo creo pioneras, pues, aunque gana todavía como pionero el Instituto Tecnológico La Salle, que nace en Nicaragua cuando llegan los hermanos en 1903. ¿Ese es el que está allá en San Juan de Dios? Empezó en lo que es San Juan de Dios, ahora. Se trasladó en 1970 ahí a la en la salida para Poneloya, después del Colegio Calasanz. Ok. Ahí hermano, está ahora. Discúlpeme, pero ¿qué tal? Le ofrezco un tecito Gracias, casero, gracias. sabroso, Está bueno. muy nicaragüense, ¿verdad? Muchas gracias. No sé dónde viene el té, si de Jamaica o dónde, pero No pero sé. hecho en casa. Hacerle honor al bar. Está bueno. Ahora, clarifiquemos una cosa. Primero, hablaba de que usted es de origen español. Se le Exactamente. nota. Sí. Con el acento, aunque ya lo tiene casi borrado, le digo, después de tantos años aquí en Nicaragua. Al fin se nos nicaragüenció. Sí, hace ya casi 4 años que, por simpatía para el pueblo de Nicaragua ¡Qué corazón! y por el aprecio que he tenido, por el tiempo que he trabajado aquí y también por ir un poco en contracorriente de aquellos que están buscando cómo emigrar de Nicaragua. ¿No quiere Entonces, decir yo digo, algo? mucha gente que se quiere ir, yo digo, yo me quiero quedar. Y me quiero quedar para seguir apoyando, trabajando en lo que pueda hacer desde ya mi senectud, diríamos, pues, por este pueblo que aprecio muchísimo, pues. Pero esa razón de que por qué muchos nicaragüenses han optado por salir del país, tiene muchas razones, hermano. Hay Pues muchas sí, razones, y una de las razones sí. es la falta de educación o preparación que tiene la gente y falta de oportunidades de las empresas. Exactamente. Así que es desafortunada la realidad que tenemos, ¿no? Sí, ese es sobre todo el problema del desempleo, ¿no? Ahí pues el empleo que hay en Nicaragua, casi la mayor parte es empleo informal, Sí. no duradero, no seguro, y mucha gente pues quiere tener un empleo seguro que le permita vivir. Hermano, mencionaba usted al comienzo de la conversación aquellos 50 años, ¿verdad? Ajá, sí. Vamos a hacer... Sí, fue en el 65. ¿Qué siglo más excitante, verdad? El que ha vivido en Nicaragua. Exactamente. Dramático, Ajá. emocionante, con un protagonismo mundial en muchos aspectos y La Salle a la par. La Salle ha tratado de ser pionera y de ser emprendedora como institución dentro del campo de la educación, no solamente aquí en Nicaragua, también a nivel mundial, y se han recibido condecoraciones y premios a nivel internacional. Cuando se habla de los derechos del niño, los Hoy en hermanos día, de la unos días de estos, un día de estos sí, haciendo- los hermanos de La Salle fueron pioneros desde Francia, París, en las iniciativas que se fueron creando para la Convención de los Derechos del Niño. Y así en otros campos hemos estado trabajando, pues. Aquí en Nicaragua, pues ha sido 100 años, 110 años de trabajo muy, muy efectivo y muy significativo. A grosso modo, ¿cómo podría resumir el impacto de La Salle en Nicaragua? Yo no sé, yo creo que el impacto había que detectarlo con la misma gente. Es el país, primero hay unas características muy particulares. Los hermanos que vienen a trabajar a Nicaragua, generalmente, se encariñan, yo diría casi demasiado. Cuando los tienen que cambiar les cuesta. La espontaneidad, la sencillez, la cercanía de los alumnos es un dato muy importante aquí en Nicaragua. Yo recuerdo cuando estaba chavalo en primaria, ya en sexto grado, llegaban las charlas vocacionales. El hermano Jesús, recuerdo, que nos daba una charla muy inspiradora ahí para
detectar quiénes tenían o no tendencia hacia el servicio religioso. ¿Qué ha pasado con eso, hermano? ¿Por qué solo tengo entendido que es una docena o algo cercano a una docena, cuando antes estaban sí, tenemos en este momento son 18 hermanos nicaragüenses, de los cuales un grupo todavía son hermanos jóvenes, y han ingresado centenares a la casa de formación. ¿Qué pasa? Yo creo que hay pues una serie de factores, ¿no? Primero está el problema de las familias. Cada vez cuesta más que las familias apoyen la vocación religiosa. Por otro lado, las familias cada vez son menos numerosas. Porque generalmente la familia hace muchos años era la que entusiasmaba o claro, era un factor determinante para empujar a que era un honor tener un hijo religioso. Exactamente. Porque, no será el celibato lo que lo tiene. Bueno, voy a tocar ese punto, pero también está ese aspecto de la familia, que por un lado ahora le cuesta más que su hijo, dejar a un hijo para que se haga religioso, porque son familias menos numerosas. Por otro lado, se da el fenómeno también curioso de que hay muchachos que ingresan con el consentimiento de la familia, pero hemos notado que en las casas de formación casi siempre se dice que los nicas son muy mamitis, es decir, que son muy apegados a la familia, a la mamá, al hogar, y como que les cuesta desprenderse. Y creo que psicológicamente este apego que tienen a la mamá, al hogar, se traduce después en un deseo de formar su propio hogar. Y entonces probablemente ese sea un elemento que juegue en la manera de querer o no asumir después el celibato. Un tema o un punto muy interesante, hermano Manuel, que vamos a tratar después de tus consejitos comerciales, muy importantes también, tan importante como la educación que tenemos para nuestros amigos. Tengo el placer de tener aquí al hermano Manuel Estrada, mi profesor de vida entera, un amigo, y no cabe la dicha de estar compartiendo estos minutos con él aquí en el programa. Cuidadito, me mueven ese chiqui chiqui. Ya volvemos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos disfrutando de la visita del hermano Manuel Estrada,
aquí en el show de Patico. Un tema muy importante porque los retos que nos vienen son serios. Hermano, La Salle hoy en día ha dado un salto cualitativo, diría yo, con esto del el desarrollo o el cambio que ha tenido el tecnológico, con la Universidad La Salle, con la inclusión de ambos sexos en los colegios, que es un tema que quiero tocar después. Pero todo esto en el contexto de educación del proyecto, del deseado proyecto Nación, estamos preparando nosotros para esta cantidad de megaproyectos que nos tienen en la cabeza, del canal, del satélite, de los ferrocarriles, y que pronto vamos a la luna. Nos están preparando estamos preparando a la gente. Mira, ¿dónde está la educación en Nicaragua? Hay un elemento curioso. En Nicaragua pues, se considera que el 42% de la población vive en situación de pobreza y un 12% en pobreza extrema. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que los elementos que inciden en la pobreza de un país son, en primer lugar, el bajo presupuesto de educación. En segundo lugar, el tener desigualdad social, la desigualdad social y el atraso científico y tecnológico. La alimentación también. Exactamente, son tres elementos en los cuales nosotros queremos incidir. Incidimos en cuanto al presupuesto de la educación, tratando de aportar a la educación del país y haciéndolo para la gente pobre y gente pues que tiene recursos. O sea, ahí entra el elemento de la igualdad. Después vamos a hablar también de cómo nosotros abrimos la puerta a la educación femenina, junto con los varones, a la educación mixta. Y el otro punto, el desarrollo tecnológico. Es conocido en Nicaragua el papel que ha desempeñado el Instituto Tecnológico La Salle, que empezó como un orfelinato y los hermanos empezaron a enseñar oficios simplemente. Desde músico hasta zapatero. Así se llamaban oficios. Exactamente, eran oficios. Era, recuerdo, artes manuales. Artes manuales, música, zapatería, imprenta, un montón de cosas. A soldadura, creo que soldadura también. Y después todo eso se fue convirtiendo en el Instituto Técnico La Salle, que en los primeros años de la revolución el gobierno quiso convertirlo en un instituto para formar técnicos superiores. Duró poco tiempo porque la subvención no alcanzó para más. Y desde entonces se empezó a llamar Instituto Tecnológico La Salle. Son como 7 carreras tecnológicas que se están dando en el Politécnico La Salle. Hoy día se habla mucho del esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder solucionar el problema de la generación de energía eléctrica, y lo quieren hacer con recursos renovables. Sí, ya apuntan que para el 2020 pudiera tenerse ya casi toda la energía generada por recursos renovables. Entre ellos están la energía eólica, con el parque enorme que se ha hecho ya y que está produciendo en Rivas, la energía hidroeléctrica, con las represas que se van a hacer, Tumarín, que está pendiente el proyecto, y también con la geotermia. En comunicaciones está también una demanda tremenda. Exactamente. Hermano. Entonces, ¿Se está haciendo algo ahí? ¿En comunicaciones en qué sentido? En estos nuevos campos. Ah, bueno, sí. Energía eólica. Correcto, todo. Entonces, mira, el técnico La Salle ha punteado en eso. La primera torre eólica que se puso en el país, hace ya como más de 15 años, fue en el Instituto Politécnico La Salle, una torre eólica que se montó con la cooperación austríaca y que todavía está funcionando, más que nada para aprendizaje, porque es muy poquito lo que produce. También ahí tienen más de 100 paneles solares. Algunos de ellos alimentan la computación, alimentan las oficinas, y ahí están también para el aprendizaje. Salgámonos un poquito de La Salle. Quisiera abusar de sus conocimientos y que viéramos un poquito el panorama nación. Me preocupa para dónde vamos, qué es lo que tenemos. Nos están ofreciendo castillos en el aire, vamos a tener que traer toda la mano de obra y vamos a quedar nosotros en lo mismo.
En la mañana estaba yo escuchando un programa de radio donde hablaba el comandante Bayardo Arce y hablaba sobre este proyecto y lanzaba un reto a las universidades. Necesitamos preparar la gente para impulsar concretamente ese proyecto, Gran Canal, ¿verdad? Entonces, no se tiene la gente ahorita aquí en Nicaragua, no estamos listos. pero ese proyecto es lento. De aquí a 10 años es que empezará pues, a tomar forma. Entonces, si las universidades, si el proyecto se consolida y las universidades asumen el reto, tienen que buscar carreras nuevas que vayan en esa dirección. Y ya dejar un poco ya todo ese lastre de carreras ya gastadas, de seguir formando todavía un montón de abogados que después no saben qué hacer. En otras palabras, está optimista de que tenemos tiempo para prepararnos para esta nueva Nicaragua que pienso que sí, que eso puede ser un reto enorme, pero hay que actuar ya a nivel de la educación. Hay exactamente. Es decir, ahorita lo que pasa en este momento que tal vez un buen sector no confía en ese proyecto, o sea, no lo ven factible, no creen que se vaya a realizar y eso puede hacer también que se atrase, pero puede ser ese llamado de atención para preparar nuevas carreras, nuevos técnicos, tiene que ser escuchado, porque el mundo pide ya otra cosa. Le hablaba anteriormente de los contextos históricos, esta división de lo que eran los 60, los 70 y los 90. Pero viendo el panorama actual, justifica todas estas tragedias que hemos tenido nosotros recientemente, de terremotos, guerra civil, erupción de volcanes, deslaves, todo este ambiente fatalista que ha tenido Nicaragua para afectar el nivel de educación que actualmente existe en el país. ¿Justifica eso? ¿Por qué no se pudo seguir adelante cuando teníamos nosotros unos niveles, como dijimos anteriormente, aceptables o de buena calidad a nivel centroamericano? ¿Qué pasó? ¿Fue una excusa la revolución para desbaratar todo y decir, comencemos de cero? A ver, mira, yo creo que el sistema educativo en Nicaragua se empezó a deteriorar seriamente a raíz del terremoto del 72. La revolución no podemos decir que descuidó la educación, más bien el primer intento fue aumentar la cobertura educativa y ahí La Salle tuvo un papel importante. Tú recordarás, en el colegio La Salle solamente se ocupaba en la mañana y nosotros ofrecimos al Ministerio de Educación la tarde para que se abriera un instituto nacional que era subvencionado, nosotros lo dirigíamos y ese fue el punto un poco para la educación mixta, porque ese era mixto y en la mañana era solo para varones. Permítame hacer una pausa porque el tiempo va volando y tenemos que darle unos consejos a nuestros amigos. Tenemos el gusto de tener aquí al hermano Manuel Estrada. No se pierdan la siguiente parte del programa, que todavía falta. Va a ver lo que le voy a preguntar. Cuidadito, lo cambias. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en el show de Patico. El gusto de tener a mi maestro, el hermano Manuel Estrada. Hermano, de verdad que qué gusto tenerlo, hombre. Estoy disfrutando la conversación como nunca. Está bueno, yo de verte así a todo un elegantón que maneja los medios, que sale en la televisión. Pero de chavalo también era artista, hermano. Sí, pero más calladito. Pues. ¿Más calladito? Sí, más calladito. Solté la lengua, pues. Sí. Hermano, continuemos con este tema. Así que en la revolución hablábamos de los intentos por mantenerla. Y yo le mencioné el punto de que si fue justificación para deteriorar las materias. Me preocupó, por ejemplo, la moral y cívica. La moral y cívica era un tema tan lindo que hacía que nosotros teníamos que darle la pared a las damas y nosotros el lado de la acera, abrirle las puertas, saber las leyes de cívica del país, que todas esas cosas, hermano, porque lo que estamos viviendo, yo veo hoy en día con los chavalos, es una especie de anarquía. Aquí los chavalos no están dando el menor signo de cívica y mucho menos a veces practicar la moral. Sí. Pero continuemos con usted porque después le tengo el temita de la educación mixta. Mira, sí, hay dos cositas ahí que son para mí importantes. Bueno, la revolución trató de popularizar, de democratizar la educación. Incluso abrió la puerta para que los centros privados pudieran dar educación popular con la subvención. La Salle creo que fue la primera institución que firmó con el Ministerio de Educación un convenio para apoyar pues la educación para la gente pobre con subvención del Estado, ¿verdad? Ese es un elemento importante. Por otro lado, yo creo que incidió mucho el exceso de politización que se metió en el país y concretamente en la educación. Entonces eso desanimó a muchos. Los docentes en general, yo he visto que fácilmente se van plegando a los distintos sistemas. No se me olvida como anécdota, hoy día se habla también de que se quiere, digamos, formar a los docentes con los TEPSE. Los TEPSE son talleres de evaluación, de programación y de capacitación educativa. Eso significa TEPSE. Y en esos TEPSE pues se daban en tiempo la revolución. Pero era una carga muy grande de ideología. Hoy día se dice en Nicaragua el 65% de los docentes son empíricos. Es cierto, pero no necesariamente un maestro empírico es un mal maestro. No. La vocación de docente es algo que va más allá de los títulos. Y antes es lo que se sentía. Los primeros hermanos que vinieron aquí a trabajar a Nicaragua no tenían títulos universitarios. ¿Así? No, ellos lo fueron adquiriendo. Eso sí es nuevo para mí. Sí, lo fueron adquiriendo en su trabajo. Pura vocación. Autodidactas y autoformándose. Ellos mismos se fueron formando y llegaron a ser pues lo que fueron y lo que hicieron. Con qué creatividad. Se cuenta de la primera escuela normal aquí, como una vez un liberal que era anticlerical, furioso, y que no podía creer que los curas, hermanos, pudieran hacer una educación buena. Y el ministro de Educación, que los conocía y los apoyaba, le dijo, mire, le voy a nombrar a usted de supervisor de un examen en la escuela normal. No se le ocurra porque yo les voy a aplazar a todos. No importa, usted vaya y haga conciencia su examen. Y llega ya el hombre y el examen era pues de ciencias naturales, por ejemplo. Era un examen con un montón de plantas puestas ahí sobre la mesa y cada alumno tenía que decir, esta planta se llama así, su nombre científico es este, su género, su especie y para qué sirve. Y no le falló ni uno solo. Y él escogía la planta, no es que ya ellos supieran, pues. Quedó asombrado y dijo, pues realmente sí vale la pena eso, pues. Y así eran de creativos en casi todo, ¿no? Pero me ha sorprendido eso que no eran profesionales. Yo tuve de profesores hermanos jóvenes. Sí. Alfonso Fernández, me recuerdo. Sí. Teníamos la imagen que era gente muy preparada, pues.
nos No, daban pero, matemáticas. por eso, pero al decirte que no eran, sí, que no tenían título universitario, los primeros hermanos que vinieron. Después nosotros hemos hecho esfuerzo para que todos tengan sus títulos universitarios. Yo recuerdo que yo en esos años, desde el 62 hasta el 67, yo no tenía título para enseñar en secundaria. Y sin embargo, a mí me piden al principio... ¿Le exigían título aquí en Nicaragua para enseñar? No exigían título, exigían capacidad nada más. Ajá. Y entonces yo empecé a trabajar y me encargan de repente matemáticas en quinto año. Yo iba con mi libro, tenía que quemarme las pestañas realmente en la noche para preparar la clase del día siguiente. Eso era más que Baldor. El primer año fue duro, pero después yo las matemáticas para mí era un juego, pues. Y así muchos docentes iban aprendiendo porque amaban la educación. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento se abrieron los cursos en la universidad, en la UNAM, para formar maestros de secundaria. Y nosotros en vacaciones veníamos a recibir esos cursos. En los años 80 también, y no es que sea anti-80, pero sí no importa, pues, aunque sea, se refería usted a la introducción por necesidad del sistema mixto en la SAI, hablando particularmente de la SAI. ¿Qué beneficio o qué resistencia hubo en ese momento para introducir el sistema? Y si se puede poner en un aspecto, quítese el sombrero de hermano cristiano, por favor, en un minuto, y me dice si la segregación que existía antes no era más beneficiosa para la educación. Yo no creo. Yo he sido uno de los promotores de la educación mixta. ¿Por qué? Porque la educación tiene que responder a la realidad. El joven y la joven nacen en un hogar. El hogar por naturaleza es mixto. Cuando después van a la universidad, todas las universidades, prácticamente todas son mixtas, pues. Sí, pero ya llega uno con un mayor... Espera, la profesión, la sociedad es mixto. Sí. Y hay que preparar para eso. ¿Por qué tenemos que separarlos? En la clase, en la escuela. Y nosotros aprendimos una lección bien importante, que al abrir nuestras aulas a las muchachas, se creó un ambiente más sosegado, más tranquilo. Los muchachos, los varones, víctimas de un machismo escandaloso, que ese machismo todavía subsiste, y ese machismo fue el que hizo que algunos elementos, docentes, incluso directivos y todo, no aceptaran fácilmente la mixtura. Tal vez yo me resisto un poco a eso, porque una de mis primeras experiencias, cuando estaba en los primeros años de secundaria, hice un viaje a los Estados Unidos y entré a las escuelas públicas porque había que ir, pues, para conocer un poco más el sistema, integrarme más a la ciudad donde estaba. Y logré ver con el sistema mixto que ellos llevaban, la falta de respeto de los hombres hacia las mujeres. Ese tratamiento igual, le jalaban el pelo, le levantaban la falda, que no se veía ahí, pues. Se veía fácilmente llegar a otro tipo de relaciones, ya se hablaban de intercambios sexuales muy cotidianos, y esa cosa acarreaba una decadencia moral, que nosotros la vemos lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, no es... Quisiera que me respondiera esta después del corte comercial que vamos a hacer breve. A ver, no se corrió ese peligro en Nicaragua, no es esa la Nicaragua que estamos viendo. El hermano Manuel nos lo contesta en unos minutos. Ya volvemos.
Bueno, hermano Manuel, aquí la verdad que entre cámaras nos estamos divirtiendo también. A ver, hermano, ahí tiene la cascabel del gato. Sí, mira, yo sé que en Estados Unidos ha habido alguna corriente psicopedagógica que ha pensado en algún momento que la presencia de la mujer con el varón en la educación ha ocasionado un riesgo en el sentido de que, como que por atender demasiado a la mujer, por ser mujer, se ha descuidado la atención al varón dentro de los grupos mixtos. Y eso como que había creado algún desequilibrio y empezó un poco a ponerse en tela de juicio en algunos sectores la educación mixta. Pero que yo sepa, eso no ha prosperado. Y yo creo que en nuestros centros, aquí en La Salle concretamente, ha habido mucho respeto, mucha educación y realmente yo no tengo, de toda mi experiencia, ¿verdad?, datos de que diga, bueno, los muchachos se volvieron más degenerados por tener la muchacha ahí con ellos. No hay embarazo, no hay incremento de embarazo. Que yo sepa, no. Entonces, ha habido algún caso, pero digamos... Sí, pues que eso pasa en cualquiera, en toda la familia pasa. De todas formas. Yo pienso que no, que es positivo. Y para ellos y para ellas, pues realmente es positivo. Yo tuve una experiencia en León, allá por los años 90. Yo daba clase, era director en el Colegio La Salle, con los de quinto año, ellos y ellas. Y daba clase en La Pureza. La Pureza de María siempre se ha mantenido. Sí. Ahorita ya están recibiendo muchachitos, pues varones, pero se mantuvo siempre solo para las mujeres. Y se daba la paradoja, bueno, no la paradoja, sino la realidad de que a muchas familias, sus hijos a La Salle y sus hijas a La Pureza. Por eso que vos estás pensando y diciendo, ¿no? Sin embargo, yo comparaba, hablando con esas muchachas, viendo su comportamiento, sus actitudes, y yo no eran mejores para mí, en valores, en actitudes, en enfrentarse a la vida, las muchachas que estaban en quinto año en La Pureza y las que estaban en el Colegio La Salle con los varones. Lo pude yo comparar. ¿Qué tenido, hermano? Aquel hermano Manuel conservador que yo conocí, hermano, cómo revolucionó totalmente. Me queda una pregunta, hermano, y quería dedicar los momentos finales del programa para esto. Usted tiene la misión ahorita de la organización de exalumnos nacional, ¿verdad? De los exalumnos de La Salle. A nivel de Centroamérica. A nivel de Centroamérica, sí. También. Sí. ¿Por qué no nos cuesta un poquito y nos empapa y nos entusiasma con ese fantástico proyecto? Mira, hemos estado hablando de cómo incidir para cambiar la sociedad, ¿verdad? A través de la educación y todo eso. Nosotros, yo tengo una idea que me parece bien clara y es que lo que La Salle puede hacer por transformar la sociedad en las que está, no lo van a hacer los hermanos, que cada vez somos menos y que vivimos por nuestra misma vida de comunidad apartados, pues, de lo que es el mundo concreto. Pero están los exalumnos de La Salle, los que se formaron en La Salle, los que están llamados a hacer esas transformaciones. En los años atrás había una buena organización de asociación de exalumnos en cada centro y en los años 60 en Nicaragua había una federación de asociaciones de exalumnos lasallistas. Incluso he encontrado por ahí los estatutos que tenían en ese momento. Entonces, hoy día queremos revivir eso. ¿Para qué? Para que los exalumnos, primero, revivan en sus reuniones los valores que aprendieron en el colegio y que les han vinculado todavía a La Salle. Y en segundo lugar, para que como grupo se comprometan en algún proyecto de ayuda social dentro del país. Porque pasa un poco como con tu grupito, ¿verdad? No quiero criticar al grupo ahorita, pues, pero hay muchas promociones que se reúnen así por su cuenta. ¿Qué hacen? Se reúnen generalmente en un restaurante, a veces en alguna casa privada. Empiezan a platicar, a contarse los chistes, a recordar todo lo que vivieron, todo eso. Yo cuando me entero, si me entero voy, me meto ahí, llego de metiche. Les doy mi mensaje en el sentido de lo que queremos que sean las asociaciones de exalumnos. Siempre les digo, miren, déjenme un contacto
para que sigamos pues avanzando. Pero ahí vienen los traguitos y todo eso, aunque ya de tu grupo lleve que muchos son abstemios, que ya no toman, ¿verdad? Pero bueno. Ya no tomamos la más de todos. Entonces, pero bueno, siempre es ese punto. Entonces, y cuesta dar el paso al compromiso. Ahorita hubo algo bien bonito. Aquí en Managua, con la Asociación de Exalumnos de Managua, porque la tenemos aquí en Managua, la tenemos en León. En Nicaragua hay ahorita 5 grupos organizados de exalumnos. Se nos ocurrió la idea de un compromiso concreto. Vamos a levantar un monumento que recuerde el centenario y lo van a hacer los exalumnos, con aporte de ellos. Sacamos una listita para pedirles aportes de 50 y 100 dólares. Y fuimos consiguiendo como $6,000 para poder levantar el monumento con ayuda pues de los exalumnos. Va a ser una realidad eso pronto, pues. No, ya está, el monumento ya está. A la está? entrada del colegio, ahí lo puedes fotografiar, ahí está, a la entrada del colegio. Yo no iría para eso. Muy bonito. No, es que era para los de Managua, por eso a ustedes por ser de León no los pedí, pero ya se les pedirá algo en su debido tiempo. En León ya están los exalumnos apoyando con becas a la Escuela La Salle. Sí. Es un proyecto bien bonito que surgió cuando los hermanos cumplían 90 años de presencia en Nicaragua. La salida para Chinandega, esa escuela que es de lo más bonito de escuela primaria para pobres que hay en Nicaragua. Entonces, eso es lo que queremos con los exalumnos, que se comprometan a hacer algo por el país. Vamos a iniciar reuniones con profesionales exalumnos, reuniones con grupos así para ver cómo logramos que se comprometan. Ya estamos creando ahorita la Asociación de Exalumnos de Nicaragua. Vamos a meter a todos en un paquete. Esperamos que en el curso de este año tengamos ya la personería jurídica. Perfecto. Y de ahí vamos a... Bueno, hermano, cuente con el apoyo, lo que se puede hacer con mucho gusto. Una idea fantástica, ojalá que se haga una gran realidad, ¿no? Hay que seguir ayudando. Eso es. Le tengo un regalito todavía. Lía Barrios es una de las jóvenes cantantes aquí en Nicaragua y ahora nos va a acompañar en los minutos finales del programa con una canción que es lindísima. Yo sé que a usted le encanta también, Contigo en la Distancia, una de las canciones clásicas latinoamericanas que como buen nicaragüense la tiene que tararear por lo menos. Hermano Manuel, gracias, Patico, que Dios te bendiga. Y muchas gracias por y suerte con este programa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.